Mm. Para presentarte chingón. Ya estamos en Facebook también. Listo. Bien, ya regresamos, estamos en su programa El Universo Humano en Extensión. Le saluda a su amigo Ernesto Duque Padilla y como siempre conmigo, Zaida Mordedilla. Y bueno, vamos a ir hasta Salamanca, la Universidad de Salamanca en España con Jesús Valdés Ramos, quien es originario de estas tierras, pero está por ahí, ya nos platicará a propósito del Día Mundial del Libro que estamos celebrando todavía, porque es un tema que de verdad merece mucho más que una semana incluso. Bien, la Universidad de Salamanca, una modelo de la universidad, de las primeras universidades en el mundo, Ujú. una 1219, 1902, 1221 por ahí, y el modelo salamantino Salamantina. es el que se adopta para nuestras universidades en Latinoamérica, para la Real y Pontificia Universidad de México, que se funda hacia 1551. Entonces, para nosotros es muy importante, pero además por la importancia histórica que tiene para los libros. Ahí estuvo el gran Miguel de Unamuno, quien decía, el fascismo se cura leyendo y el racismo se cura viajando. Viajando. Viajemos pues con Chuy hasta Salamanca. ¿Qué tal, Chuy? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Platícanos, ¿qué estás haciendo allá? Pues estoy acá haciendo una estancia de investigación postdoctoral en la Facultad de Traducción y Documentación acerca del tema que he estado yo trabajando ahí en la UNAM sobre el uso del diccionario, es lexicografía de aprendizaje. Precisamente sobre En libros. esto estoy, eh, eh, en eso estoy desde febrero de este año hasta diciembre. Bien, pero ahora háblanos sobre el libro, qué te has encontrado, qué has tenido en tus manos, qué nos puedes platicar en ese Sí, en sentido. ese sentido, Porque en bueno, este momento actual, en el uso del diccionario como tal, como herramienta, y si es una cuestión física. Sí, bueno, lo que yo he encontrado acá respecto al libro es el tesoro invaluable que tiene la Universidad de Salamanca en la biblioteca histórica. La biblioteca histórica de la universidad es una biblioteca de investigación que tiene, bueno, espacios para investigaciones de gente que viene de todo el mundo a recoger datos e información acerca de la colección. Y la colección está Mm. integrada, bueno, por tesoros de incunables. He tenido la oportunidad de estar en dos ocasiones en el fondo histórico de la biblioteca y en mis manos, frente a mí, es tener el libro del buen amor del arcipreste de Ita, eh, unas, unos incunables de Biblias de bolsillo o el equivalente a Biblias de bolsillo que llevaban los, los monjes A los en las misioneros, ¿verdad? travesías. los... Ujú. Sí, los Sí, misioneros. Ujú. las vulgatas, todo esto en la Edad Media y antes. Y la biblioteca, el edificio es una joya en la manera de que está organizado. En fin, esto en cuanto al libro como objeto de investigación de la historia, pero también la biblioteca y el sistema de bibliotecas de la universidad tiene pues libros electrónicos, investigación acerca del libro, el uso del libro en manos de documentalistas y de bibliógrafos y de historiadores. Son los tres áreas que se ocupan de la historia, de la investigación del libro como objeto. Sí, comentábamos al inicio que nos interesa el tema del libro como un campo, no solamente como el objeto material, por todo lo que implica, el tema de la escritura, el tema de la edición, el tema del lector, el tema de los contenidos. Entonces es muy amplia los temas que tienen que ver con esta forma de comunicación, que ahora para sigue siendo material, pero ha sufrido una transformación. Y en ese sentido te ha tocado a ti estar, pues, desde las bibliotecas, ordenando, clasificando y haciendo difusión de materiales. Sí, bueno, ha sido mi trabajo en la UNAM, en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción. Ese ha sido mi trabajo por casi 30 años.
y ahora tengo la oportunidad de venir acá, apartarme un poco de la vida cotidiana en la biblioteca y hacer investigación acerca de un punto una cuestión muy focal acerca de los diccionarios específicamente. El diccionario y toda la transformación que ha tenido últimamente ha sido objeto de una transformación a partir de la tecnología, que ha promovido pues nuevas estrategias y nuevas formas de utilizarlo para el aprendizaje de las lenguas. Pues muchas gracias Jesús, muchas gracias por tomarnos esta llamada. Ven ustedes que sí está lejos ahí, no porque se escuche más bajito, sino porque hay unos segundos en la comunicación. Bueno, pues son 7 horas temporales de diferencia, ¿no? Por lo menos en nuestro uso horario, ¿eh? Y bueno, pues te encargamos de este libro, si no sé si haya alguna edición de libros sobre el amor que nos comentas que por ahí nos puedas traer ahora que vengas para México. Bueno, pues debe estar en línea también ya. Si se meten a cualquier buscador y buscan el libro del buen amor, pueden encontrarlo. Es un libro clásico de la literatura en lengua hispánica. Es el libro que utilizaban los trotaconventos que andaban en Salamanca precisamente, por eso, para conquistar a las doncellas. A las damiselas. No, pero además tiene un montón de contenidos, no se podría decir que es exclusivamente sí, que un no libro. Es un manual como para conquista, pues, ¿no? También tiene, claro. Tiene todo un material enciclopédico ahí. Y bueno, seguimos con el tema del romanticismo, ¿no? Es lo mismo tener el objeto material que la información en línea. Sí, tienes razón. Bueno, Jesús, muchas gracias. Te esperamos por doctor. acá cuando tengas oportunidad. Por allá nos vemos en agosto. Hasta luego. Buenas tardes, buenas noches allá en Salamanca. Hasta luego. Sí, buenas noches hasta Salamanca. Decíamos la importancia de esta universidad para nosotros y de este tipo de, pues no sé si es intercambio, pero sí estancias como la de Jesús Valdés Ramos, quien tiene oportunidad de tener esos acervos en sus manos, que son pues previos a la conquista de México, o sea, no los vamos a encontrar acá pues de ninguna manera. Y entonces vamos a continuar con nuestro tema, hablando sobre lo que tiene que ver con el concepto y la transformación. Esto de la era digital, fíjate, a mí me publicó recientemente el Congreso de la Unión un libro. Bueno, este libro, la idea del editor era hacerlo en múltiples contenidos para que lo leyeran los jóvenes en cualquier parte del país. Sí. Y nos presentamos en la comisión editorial del Congreso de la Unión hace un año y aceptaron la publicación en papel y nos decían, no podemos aprobar la edición de contenidos audiovisuales para la red. El comité editorial no lo aprueba porque entre sus objetivos está la publicación de libros en papel. En físico. Decía libros. Entonces, eso fue un problema que creo que ya deberían de haber superado porque lo iban a meter a revisión. No podían editar otra cosa. Y si tú te fijas a la definición que da la UNESCO en 1975 del libro, está hablando de un libro que está formado por al menos 45 páginas. Dicen, es un impreso de contenido destinado a publicarse, que no es una publicación periódica, con 48 páginas, aparte de las pastas, etcétera. Y tú dices, bueno, ¿ese es un libro? Es un libro o sea, 48 páginas, ¿de qué? Son un libro. Vamos, voy a que estos conceptos se vuelven obsoletos. Es que se van volviendo obsoletos en el grado de que la sociedad avanza, de que es un fenómeno y como fenómeno tiene que ir evolucionando. Me agrada mucho este tipo de análisis y estos enlaces que hemos tenido, porque desde cada perspectiva se está analizando realmente el mismo fenómeno.
O sea, tenemos que entender que en pleno siglo XXI y para los nuevos investigadores, para los universitarios que ahorita están estudiando y los investigadores que realizan esta actividad, bueno, tenemos que ir analizando desde diferentes perspectivas el mismo fenómeno. O sea, ya no es nada más una línea, no. O sea, el libro tiene que ver con lo social, con la construcción, con la comunicación, con la psicología, con incluso con la ingeniería, porque el diseño, la estructura del libro, pues también tiene que ver con un proceso ahí, ¿no? Yo creo que sobre todo con el autor. O sea, porque una de las nociones... Sí, no deja de ser algo, claro, bueno, muy personal, es un proceso No sé, mira, Michel unitario, Foucault, ¿no? hablaba sobre qué es un autor en un ensayo que justamente así se tituló, y describe como aquel nombre en el que se agrupa una serie de contenidos, de argumentos o ideas. Un autor no siempre es una persona, o bien una persona puede ser autor no solamente de un libro o una reseña o un ensayo, sino de una teoría. Puede fundar una comunidad, se es autor también de ciertas conquistas. El concepto de autor me parece que va más allá incluso todavía de lo que es el texto escrito. Pero bueno, tenemos otra entrevista, incluso ¿no? Incluso al momento de escribirlo, porque por ejemplo el Marqués de Sade con sus libros, con sus textos, él no estaba consciente de que iba a crear toda una línea, ¿no? Todo... No, bueno, pero además usted dice, el sadismo, escribe, vamos a decir, ¿no? Bueno, es un tema. O sea, se creó un término a partir de algo. Sí, construye conceptos. Se va construyendo un concepto, ¿no? Pero a lo mejor sin por otra querer. parte, ese aspecto creativo que no siempre se da, viene a cuestionar el tema de la autoría. ¿Quién es verdaderamente autor de sus palabras? ¿Quién es el creador que da origen? A final de cuentas se construye un edificio sobre los peldaños de los anteriores, de manera que, bueno, no nunca sabe si habla por sí mismo. Claro. Bien, vamos entonces a nuestra siguiente entrevista por enlace. Agradecemos que nos tome la llamada a José Domingo Ortiz Montes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ernesto. ¿Cómo te va, Vichy? ¿Cómo les va? Bien, gusto en saludarte, pues saludándote con el tema precisamente del Día Mundial del Libro, pues para que nos des alguna pequeña aportación. Muy recientemente estuviste acá con nosotros hablando sobre el tema de la poesía y bueno, te presentamos como un gran lector, como un escritor muy prolífero que constantemente está publicando. Por eso quisimos pedirte tu experiencia en este sentido. ¿Qué es un lector? ¿Qué es un escritor? ¿Qué es un libro? Bueno, de hecho, el libro es el resultado de un proceso histórico de la acumulación de datos, es la generación de un concepto aplicado desde el punto de vista del servicio, del manejo del lenguaje, de la apropiación del espacio que se genera como una realidad, que se convierte en un artilugio tecnológico. El libro es el resultado del pensamiento crítico y es como el cúmulo de los formatos o de los procesos para llegar a la integración y el ordenamiento de las ideas. Desde la escritura de piedra, desde las narraciones orales, desde las narraciones de los primeros vaticinios o desde los primeros momentos míticos, el libro se prefigura como a partir del lenguaje lo que va a surgir históricamente para poder hacer que las ideas fluyan, primero en piedra, en papiro, en códices de distintas formas, de distintas grafías, a veces apuntadas las palabras o los idiomas por imágenes, otras por palabras, otras por ideogramas, otras por lecturas distintas, pero siempre, digamos, lindando el territorio de la magia, del misterio, del conocimiento, de la fantasía y de la reproducción de los momentos que fueron en cierta etapa de la humanidad estériles y que del ocio se convirtieron en arte y después en ciencia también en forma paralela y antes que ciencia en filosofía. Bueno, sí. No sé, nos has dado toda una revisión enciclopédica
que agradecemos. Destaco dos rasgos que a mí me llamaron la atención. Uno es el registro puntual, el rasgo unario, el signo, aquello que se graba en la piedra, en el papiro, en donde sea. Y la otra, el carácter mágico, digo, además de muchas cosas interesantes que has mencionado, para referirme al tema subjetivo, porque a pesar de insistir en el soporte material que pasa a un papel, por ejemplo, no deja de ser una expresión de la multiplicidad y los enigmas y las dudas humanas, de aquella parte que no es tangible en el hombre, que toma alguna materialidad en el libro. Sí, de hecho, nuestra correspondencia, nuestro cotejo, nuestra referencia con la alteridad se va a través del lenguaje, con ese otro del que platicábamos la vez pasada, con ese otro que surge cuando escribimos, con ese otro con el que conversamos cuando hacemos un soliloquio, o con este otro personaje que nos permite conocer una realidad que va a surgir a partir del libro que vamos leyendo. Esta subjetividad de la que tú hablas se refiere a la peculiarísima interpretación que tiene un autor en torno a un tema y que después se va a regenerar o después se va a vivificar a partir de la lectura. Sí. Es decir, que cada vez que nosotros leemos, introyectamos y generamos una, digamos, interiorización maravillosa, mágica, digamos, multiforme, que atiende a una serie de juegos semánticos de sentido, de orden, de contenido, de forma. Entonces, me parece, querido Ernesto, que a veces no siempre se ha apreciado, no siempre se ha visto la importancia real que tiene la lectura, en el sentido de que es el proceso de comunicación más vasto y directo que tenemos con el conocimiento, pero también con la interiorización, con el descubrimiento y desde luego con el manejo del lenguaje, y este manejo del lenguaje con la construcción en ideas y resultados, en propuestas, en síntesis, en conclusiones y que generan conocimiento, ¿no? Bueno, pues ahora otra vez haciendo yo subrayados de tu vasta nota, menciono pues esa multiplicidad de sentidos por una parte que nos da la lectura. Esa es una oportunidad increíble. Nunca un texto nadie lo lee igual que otra persona, por un lado. Nunca lo lee igual la primera que la segunda y la tercera ocasión. Exacto. Y hay un fluido, perdóname que te interrumpa, hay un fluido que tiene que ver con el planteamiento de Heráclito, en el sentido que nada es igual, todo fluye a través del río, nunca nos bañamos dos veces en el mismo río. Y esto decía esto es muy importante, nuestra conformación genética, cultural, de interpretación formativa nos hace a cada uno interpretar de manera distinta cada obra y cada palabra. Y luego, por otro lado, subrayas también la cuestión del autor y esa oportunidad que nos da el libro de encararnos, de tutearnos, de dialogar con alguien de poca, de mucha o extraña importancia, de este o aquel tiempo. Entonces es una delicia de repente escuchar, sentir los matices, las formas de expresión, la construcción de las ideas. Es muy interesante acercarnos a un autor y seguir su forma de pensar, cómo va construyendo cosas a partir del lenguaje y luego con esa necesidad de dejarlas ahí, pues con la idea que sea para siempre plasmadas, y luego a lo mejor no se reconoce, pero por lo pronto ya dijo algo y ya se lo preservó, quedó ahí, sí, claro, ¿verdad? de una preservación. Te agradecemos mucho nuevamente, José Domingo. Cómo no, Ernesto, gracias, un abrazo, gracias. Gracias, buenas tardes. Muy bien, y buenas tardes. Un fuerte abrazo. Bueno, hicimos una pregunta porque no queremos dejar pasar el tiempo sin terminar la expresión, la frase que mencionamos de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, el creador del psicoanálisis, que se refería pues a la quema de libros, de los nazis. Y entonces se atribuye a él la siguiente expresión que dijo: fue un avance de la humanidad
cosa que a primera instancia sorprende si no se completa diciendo, fue un avance de la humanidad, tiempo atrás me hubieran quemado a mí. Esa es la expresión completa de Sigmund Freud, y recordemos que pues han sido objetos de aniquilación. Los libros, precisamente, mencionamos las quemas que hizo Torquemada, quien también quemó miles de almas de gentes. De personas. Con la esperanza de que su alma se fuera para otro lado. Y luego, en el mismo Museo de Alejandría también escuchamos nuestra cápsula. Lo invadieron, hubo una invasión de cristianos, se ataca y pues se destruye finalmente, junto con algunos babilónicos. Bueno, de todos modos, para quien nos llame y lo solicite, vamos a obsequiar este texto de Carlos Cabello. Se llama Héctor Cabello, el autor. De Héctor Cabello. Se llama Narrativa Reunida. Llámenos aquí al 482-6995 y la primera persona que nos llame nos deja aquí sus datos y se lo hacemos llegar también. Bueno, vamos a despedirnos y saludar a nuestros amigos que nos escuchan y nos ven a través de Facebook. Un saludo para Raúl Cantón, para Tony Llanas, David Alejandro Saucedo, Marla Romero Rodríguez, Josué Rodríguez Delgado, Claudis M. Muñiz, también a Jesús Gómez, Roberto Reyes, Rosalvina VM, Rafael Tello, René Antonio Gil Morales, un saludo, a Darío Rubén, un saludo, maestro, y bueno, pues también agradecer a todos nuestros enlaces a lo largo del programa, al maestro Eliezer Jauregui, al licenciado Sergio Arévalo, al doctor Jesús Valdés, por supuesto al autor José Domingo Ortiz Montes. Agradecer también a Carla en los controles del día de hoy e invitarlo a continuar con la programación de Radio Universidad. Bueno, pues yo me despido con la frase de Miguel de Unamuno: el fascismo se cura leyendo y el racismo se cura viajando. Que tengan ustedes un muy feliz fin de semana. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Bien, nos despedimos de nuestro auditorio de Facebook. Muchas gracias por seguirnos. Nos esperamos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias.